Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y yo por mi parte pues retomando ya la rutina, volviendo de vacaciones y de nuevo pues con los vídeos diarios para analizar un poco a fondo cada día esa preparación de las sesiones de esta operativa más intradía con el S&P y con el Nasdaq. Tengo novedades, tengo cosas que contaros que poco a poco durante esta semana os iré explicando, ¿vale? Entonces, hoy para empezar os comento que esos vídeos que estoy haciendo cada día va a haber un pequeño cambio, que son los lunes, donde voy a hacer la preparación únicamente del índice del S&P 500, pero desde el principio. Normalmente yo siempre os muestro ya los análisis, o sea, los gráficos ya graficados con todos los niveles de soportes y resistencias que voy comentando sobre la marcha a medida que voy bajando de marco temporal. Entonces, los lunes, para un poco hacer este análisis conjuntamente con vosotros, voy a graficarlo pues aquí, directamente en directo en el vídeo, ¿vale? Y así tenemos un poquito también este trabajo pues un poco más claro y más visual de dónde cojo los niveles y por qué, ¿vale? Luego el resto de días pues se hará con normalidad ya con los niveles marcados, explicando un poco más la preparación de la sesión únicamente y también centrándome tanto en el S&P como en el Nasdaq, como hacíamos antes de las vacaciones, ¿vale? Y bien, y durante la semana pues os iré explicando cosas porque quiero retomar los webinars una vez al mes, quiero también volver a escribir aquellos artículos que escribía pues desde hace ya 4 o 5 años, retomarlos también una vez al mes aunque sea, y hacer otra vez pues más cosas que me habéis pedido y que, bueno, que hay ganas de volver a hacerlas. Así que poco a poco durante esa semana os iré explicando un poco todo, el calendario a hacer en cada momento y todas las cositas que quiero, pues eso, volver a retomar. Venga, vamos con el análisis de hoy. Hoy foco únicamente en el índice del S&P 500. Vamos a hacer esta graficación todos juntos para un poco ver de dónde extraemos esos niveles y a hacerlo pues un poquito más didáctico. Como siempre, evidentemente, comentaros que estos vídeos son didácticos, son plenamente formativos y que en ningún momento hay ningún tipo de objetivo en dar ningún tipo de idea de compra o de venta de ningún instrumento financiero, como siempre. Pues venga, vamos allá, vamos a analizar a fondo el índice, el futuro, el mini del S&P 500. Este gráfico es el que tengo ahora en pantalla, es el gráfico mensual. El primero que vamos a analizar, un poco por encima, pero para situarnos un poquito. Ahí teníamos todo el impulso alcista desde los mínimos de 2020 hasta los máximos históricos, situados aquí en la zona de 4.900 aproximadamente, luego una corrección al 50% en los 3.600, que ahí se fijó ese mínimo de la corrección en septiembre de 2022. Desde aquí se han retomado la continuación alcista, con sus más y sus menos, acelerándose en esos últimos 2 meses anteriores, y en este mes ahí vemos un poquito una corrección que es bastante pronunciada después de los últimos meses alcistas. No hemos llegado a completar ese movimiento que yo llamo movimiento probable, que es la continuación alcista después de la corrección, no ha llegado otra vez al final del impulso anterior por ahora, pero es normal que el precio pues haga siempre sus zigzags, sus movimientos de impulso, de corrección, y no vaya siempre pues en línea abierta. Directamente me refiero. Fijaros que aquí ya en el gráfico mensual se intuye un soporte importante, que es esta zona de aquí. Se formó en los meses de finales de 2022 y principios de este año un lateral, ahí se ve un poquito, ¿vale? Con una zona de resistencia situada pues cerquita de 4.300, que es ahora mismo donde está la media de 20 en este marco temporal mensual, que es un soporte bastante relevante. Lo veremos y lo marcaremos mejor en marcos inferiores, porque aquí es demasiado todo, nos queda grande, y para marcar bien los niveles y concretar bajaremos a marcos inferiores, pero ya vemos un poquito pues esa primera situación que nos la da este marco temporal mensual, que para una operativa intradía pues evidentemente es un marco muy superior, pero que nos va bien para un poco situarnos, sobre todo en estos vídeos de principios de semana. Vámonos al marco semanal. En el gráfico semanal lo importante, entre otras cosas, es también ver la semana anterior, un poco qué vela nos ha dejado, dónde estamos, esa situación de partida de cada semana. Ahí, antes de empezar a analizar la vela de la semana, situémonos un poquito más, vemos un poco todo este impulso alcista que consiguió romper, como os decía, ¿no? Esa lateralidad que se formó aquí, y aquí ya podemos empezar
a marcar algún nivel que ya tal vez lo ajustaremos en marcos inferiores, pero que aquí lo podemos llegar a hacer un poco ya la primera pincelada. Es esta zona de resistencia de ese lateral que se formó aquí y que ahora sería pues un soporte muy importante. Estamos hablando de los 4.300 aproximadamente. Con lo cual este nivel, como yo siempre os digo, los niveles que yo detecto que ya son visuales en marcos superiores de mensual, semanal, diario y 4 horas, me gusta ponerles así colorines para diferenciarlo de los niveles que voy a encontrar en marco de 1 hora o de 15 minutos y así pues los distingo, porque cuando estamos operando y más en una operativa más intradía, pues es importante facilitarnos un poquito el trabajo, ya que a veces perdemos un poquito, ¿no?, de vista el conjunto, ¿no?, y el global de dónde nos encontramos, ¿no? Y si tenemos pues algún tipo de refuerzo de ayuda, pues mejor que mejor. Pues ahí tenemos un soporte importante y además, fijaros que aparte de ser realmente los últimos máximos rotos, si marcamos también retrocesos de FIBO de este último tramo alcista, espera que se me ha ido, vuelvo aquí desde este nivel hasta el final del impulso, fijaros que también le coincide el 50% de retroceso, que está más en concreto los 4.260, pero bueno, ahí tenemos una confluencia de niveles importantes, media de 50 también este marco temporal semanal, media de 50 exponencial, y ahí tenemos pues eso, una zona muy muy relevante. No es para nada descartable que el precio haga una corrección hasta esta zona, sería realmente más a más a nivel de gráfico semanal una corrección muy, muy limpia, muy sana, muy natural, muy técnica, y desde aquí podría perfectamente el precio volver a retomar su movimiento alcista e ir a buscar los máximos de este año, en 4.635 aproximadamente. Ya lo veremos. Nivel importante, 4.300. Antes que él, por eso tenemos un soporte previo, que es este, justamente los mínimos de la semana anterior, no la otra, aquí en 4.350 aproximadamente, que ya fue soporte a mitad finales de junio. Ahí se ve un poquito, cuando el precio subió, hizo una corrección leve, volvió a retomar las subidas, aquí ya se formó ese pequeñito soporte que ha vuelto a ejercer como tal ahora hace pues eso, un par de semanas, que son los mínimos de este mes de agosto, que además aquí le coincide este retroceso del 38,2 de este último tramo alcista que acabo de marcar, con lo cual aquí tenemos un soporte que también lo vamos a marcar, aunque lo veremos mejor en gráfico diario y de 4 horas, pero que como yo en semanal ya lo estoy viendo, pues prefiero también dejarlo aquí marcado. Que decir evidentemente de marcar la resistencia de los máximos anuales, estos máximos de aquí, que lo ajusto bien. Ahí lo tenemos, ¿vale? Con lo cual ya tenemos un poco esta primer análisis global. No me voy a analizar niveles que en el día de hoy estén no alejados, no, los siguientes. O sea, evidentemente podemos marcar los máximos históricos y podríamos marcar incluso resistencias intermedias, ¿no? No lo haré, porque ya no nos va a llegar aquí esta semana, vamos, dudo, el precio. Pero bueno, sí que tengamos en cuenta que estos máximos de este año tampoco son al azar. Si tiro para atrás, cojo este nivel un poco ya para comentar cositas. Fijaros que si lo tiro para atrás, este nivel ya viene de antes. Este nivel, como siempre os he dicho, es un nivel importante porque corresponde a ese mínimo de esa estructura de giro que se formó en máximos históricos. Fijaros aquí en la última estructura alcista de finales del año anterior, el precio dejó aquí una resistencia, un máximo que fue roto, que ejerció muy bien de soporte en este throwback, aquí un poco lateralizó hasta que lo perdió y luego ejerció de resistencia, nivel que evidentemente en el pasado pues su polarización, ¿no?, tenía un poco pues un nivel más arriba, cogiendo un poco esta zona de resistencia, pero que en el presente más actual, que son pues estos máximos de hace pues pocas semanas, máximos anuales, se ha fijado aquí en 4.635 aproximadamente, con lo cual yo en vez de marcar esta resistencia que digo, mira, aquí teníamos unos máximos tal, sí, era una resistencia, se convirtió en soporte, se volvió a convertir en resistencia y otra vez ha actuado como tal, con lo cual yo ahora me voy a anclar en el nivel más actual, que es este, que es el que me ha dejado el precio, que es el punto donde se ha girado básicamente, con lo cual como aquí ha habido esa zona de desequilibrio, ese giro, aquí han entrado ventas, ha hecho girar el precio. Ahora para mí el que realmente tiene importancia es este frente a
los anteriores que estaban un pelín más arriba. Pero el origen de este nivel sigue siendo el mismo, esta zona de mínimo común de esa estructura de giro en máximos históricos. Con lo cual, aquí tenemos una resistencia muy potente. Y de hecho, si el precio llegara a poder romperla en el futuro, probablemente sería pues un detonante para llegar a los máximos históricos, porque poca cosa le impediría ya. Entonces, tengámoslo en cuenta para el futuro. Ahora mismo nos queda lejos. Bien, pues ahí tenemos el soporte más inmediato, ahí el siguiente, y bajamos al gráfico diario para seguir este análisis. Y aquí vemos un poco pues que el precio ahora mismo en gráfico diario se ha quedado a cortísimo plazo, en este mes de agosto, en un pequeño lateral, lo veremos mucho más claro en 4 horas, pero cuando el precio ha llegado a este soporte aquí, que viene de aquí, lo tiro un poco para atrás para que lo veamos, no con la misma precisión, pero sí es la misma zona, nos rebotó, encontró resistencia aquí, que era un nivel que también tuvo su importancia atrás, que era esta zona de resistencia, que aquí actuó muy bien de soporte cuando llegó. Fijaros en este rebotito que se produjo aquí, volvió a bajar, encontró soporte en el siguiente, rebotó y aquí se giró. Con lo cual aquí tenemos una resistencia que es importante. Vamos a marcar, la voy a pintar de rojo, ¿vale? Y ahí tenemos ahora mismo pues el precio un poco encajado aquí entre esta zona, que estamos hablando de los 4.480 aproximadamente, y este soporte de los mínimos del mes de agosto en 4.350. Fijaros también que si lo vemos así, ¿no?, la perspectiva nos da un poco como una posible, ya veremos, ojo, un posible inicio de una estructura tipo hombro, cabeza, hombro, con hombros, aumento el hombro izquierdo irregular, con 2 resistencias, ya veremos cómo termina. Todo queda, queda mucho por hacer. Yo siempre digo que este tipo de figuras lo importante es ver luego que realmente acaben cumpliéndose, y se cumpliría si perdiera los mínimos de agosto. Ya veremos la proyección, ojo, porque tenemos una proyección que nos daría una zona de soporte por debajo de 4.300, pero es que tiene los 4.300 un soporte de copón. Ahí tenemos ese nivel que hemos visto en semanal, que además ahora en gráfico diario se ve reforzado por la media de 200, que está ahora un poquito más abajo, 4.224, pero que está en la zona. Con lo cual, pues ya se verá el cumplimiento, si es que acaba rompiendo los mínimos de agosto, de esta figura que parece que se esté formando de hombro, cabeza, hombro. Mucha precaución. De momento estamos aquí. Tenemos este primer soporte, 4.350, y esta resistencia situada aquí en 4.480 aproximadamente. Bien, vamos a bajar al marco de 4 horas para ver más detalles, y ya vamos preparando un poquito también la sesión de hoy. Ahí vemos al precio. En la sesión de hoy pues realmente casi ni se ha movido. Tenemos un rango muy muy estrechito, que ahora lo marcaremos y lo precisaremos más en el gráfico de 1 hora, pero que ya podemos aquí marcar un poco los máximos del día, de la semana, y lo dibujamos. Los mínimos los marcaré en 1 hora porque está todo tan pegado que se me hace difícil hasta marcarlo aquí. El soporte sí que está clarísimo, esta resistencia está clarísima, se puede un poco también, como siempre, hacer un poco más ajustada para no marcar niveles tan amplios, porque si no en la operativa nuestra de intradía se haría difícil la operativa. Por debajo no ajustaría mucho, tampoco, por arriba sí, pero en la parte de soporte, espera que lo acerco porque si no se me hace difícil graficar. En la parte de soporte, teniendo en cuenta que tenemos aquí varios toques en la zona de los 4.380, yo no lo haría ahora por ahora más chiquitico, lo dejaría así incluso, para poder alcanzar todas estas zonas, porque aquí fijaros que el precio se nos giró fuertemente, luego hizo este spring en la misma zona de soporte, pero realmente la primera llegada más reciente, ¿no?, a finales de agosto, se produjo aquí, con lo cual no quiero hacerlo más estrecho. Tampoco sería un disparate coger y hacer esta zona, pero bueno, yo soy un poco más prudente en ese sentido, porque al fin y al cabo estos niveles de soporte en cuanto a mi operativa me sirven, porque si abro un corto aquí hay que pensar en cerrarlo, porque se me puede quedar la operación a corto pues un poco, si tengo el profit, ¿no?, muy arriesgando en la parte inferior, se me podría quedar sin ejecutar la llegada al target, pero lo prefiero pues eso, coger un poquito más amplio por prudencia.
Bien, pues vamos ya al de 1 hora, ya no nos queda más. Bajamos al marco temporal para mí básico y primero para hacer ese trabajo de crear escenarios en esta operativa intradía de cada sesión. Y vemos un poquito pues dónde estamos. En la sesión de hoy, de momento, pues completamente descafeinada, un rango súper estrechito, que marcaremos ahora aquí así ya la zona de los mínimos del día y de la semana. Lo marcaré un poco aunque sea un gráfico de 1 hora, pero como en 4 horas está, más que nada, son los mínimos del día que son muy importantes, pero como era un rango muy estrecho, se me ha hecho difícil marcarlo, pero lo marco aquí. Y poca cosa más, ¿eh? Si el precio en algún momento se supone que se romperá, ¿no? este lateral y saldrá por alguna de las zonas. Si rompiera la resistencia, pues nos podríamos plantear evidentemente pues posibles subidas, ¿no? Hasta cuidadín, ¿eh? Tenemos aquí una zona de resistencia intermedia que la quiero marcar en 4.460 aproximadamente, que es un poco, espera que si no lo arrastro no la veré, un poco esta zona de mínimos comunes de esa estructura, ¿no? Pequeñita, como de hombro, cabeza a hombro, que se formó aquí en la sesión de este pasado jueves, y la voy a marcar, un nivel muy intradía, pero tengámosla en cuenta como primera resistencia, más que nada. Como soporte, no, los mínimos del día, y luego ya para mí 4.380 sería el siguiente objetivo, no creo que nada lo frene. Fijaos, tenemos aquí la media de 200 en 1 hora, ahí nada, atravesando el lateral de la sesión de hoy hasta el momento, con lo cual esto sería un poquito pues la preparación del día, ¿eh? Bien, pues dejamos aquí el vídeo de hoy, un poquito más extenso, pero ya digo, los lunes voy a hacer este vídeo más de graficarlo en directo y de análisis un poco más en profundidad de niveles y demás, para hacerlo un poco más didáctico. Y ya pues mañana retomamos los vídeos de antes con todo marcado, simplemente centrándonos en la preparación de la sesión, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchas gracias por estar ahí, contenta de estar otra vez con vosotros. Ahora volvemos con los vídeos de cada día, de lunes a viernes, con novedades, os iré contando durante la semana. Que vaya muy bien, que tengáis una buena sesión de trading y hasta mañana.